Bien, se va a realizar el siguiente ejercicio en el PGAdmin 4, que es Postgres SQL. Y acá lo que hacemos es crear una tabla de personas con atributos DNI, nombre, apellido y edad, y crear una tabla de trabajo con atributos DNI, profesión, antigüedad en el trabajo y sueldo. Y bueno, la única restricción es que DNI es clave foránea a personas, el DNI de la tabla trabajo. Entonces, comenzamos creando el esquema. Postgres admite la creación de esquemas. Le damos un nombre, eh, personas, trabajo, y comenzamos creando la tabla de personas. Un create table con sería el nombre del esquema punto el nombre de la tabla. Es para que para estar equiparado con el esquema. Bien, le agregamos los atributos. Comenzamos por el DNI, es de tipo entero porque es un número, y la restricción de que no sea nulo. Luego el nombre es una cadena de caracteres, vendría a ser de tipo varchar, donde se alojen, ponerle 45 caracteres en la cadena nombre. Lo mismo apellido, de tipo varchar, con 45 caracteres. Y la edad, de tipo entero, al igual que DNI, siendo primary key o clave primaria DNI en la tabla personas. Con el propio atributo DNI. Y ahí ya tengo creada la tabla personas. Ahora voy a crear la tabla trabajo. Recordar el nombre del esquema punto el nombre de la tabla. Y dentro de la tabla se le agregan los atributos. Entonces tenemos lo mismo el DNI, que es de tipo entero, que sea no nulo, la restricción de que tiene que haber un DNI. Luego vendría la profesión de tipo varchar, una cadena de caracteres donde va a alojar 35 caracteres. Antigüedad en el trabajo, la antigüedad en el trabajo, que va a ser de tipo entero. Y por último el sueldo, que es de tipo flotante, o sea, un real, siendo clave primaria siendo clave primaria o llave primaria el DNI, que a su vez es también una llave foránea. Es decir, le añadimos la restricción constraint, le doy renombro a DNI, le doy fk de foreign key bajo DNI, es una clave foránea. De vuelta el atributo DNI, que referencia a la tabla personas, el esquema punto personas, y nuevamente el nombre DNI. Bien, hasta ahí tenemos creado las dos tablas con el esquema. El paso a compilarlo. Bien, me dice que hay un error, debe ser acá por la coma, y lo compilo de vuelta. Bien, al parecer se creó, está todo bien.
Algo importante de mencionar que si vuelvo a compilar el siguiente esquema, me va a tirar el siguiente error. Me va a decir que ya existe el esquema personas-trabajo. Lo mismo, si lo sigo compilando me va a tirar lo mismo. Es importante borrar el esquema antes de volver a crearlo. Entonces, con la siguiente línea, dropeamos el esquema, si es que existe, el nombre del esquema, personas-trabajo, con el siguiente comando que es en cascada. Entonces, si el esquema existe, se va a borrar el mismo, luego se crea y al ser en cascada, hacer el borrado en cascada, se borra automáticamente el esquema y el contenido de las tablas personas y trabajo. Y ahora le consulta retorno exitoso. El siguiente paso es la inserción de datos en la tabla personas y en la tabla trabajo. Comienzo en la tabla personas con un insert into el nombre del esquema, el nombre de la tabla, con los datos en donde yo inserto es en DNI, nombre, apellido y la edad. Los siguientes valores, el DNI, por ejemplo, un DNI random. Luego nombre, recordar que el varchar vendría a ser en comillas simples. Lo mismo el apellido, porque es un varchar, le invento cualquier nombre. Y una edad. Vamos a añadir otra fila a la tabla de personas, una segunda fila, un apellido, un DNI random, un nombre, y la edad. Pasamos a compilarlo y al parecer retornó todo bien. Si yo quisiera mostrar estos datos con un comando select, podría mostrar la tabla de personas. Selecciono todo, el asterisco es todos los atributos de la tabla, el nombre del esquema, punto personas, y ahí me va a mostrar la siguiente tabla con el DNI, el nombre, el apellido y la edad que yo ingresé. Si quisiera agregar los datos de tabla trabajo, a esta línea la borro y hago un inserto dentro de la tabla trabajo, siempre el esquema, el nombre del esquema punto la tabla, en los atributos DNI, profesión, antigüedad en el trabajo y el sueldo. Los siguientes valores, escribo la primera fila, el DNI le voy a poner el mismo que el primero del anterior, la profesión le voy a poner veterinario, la antigüedad en el trabajo le pongo 15 años y luego el sueldo, un sueldo random. Le agregaré otra fila más con emulando el segundo DNI de persona,
la profesión, antigüedad en el trabajo y el sueldo. Con eso terminé el agregado de datos en la tabla de trabajo y yo quisiera hacer una consulta sobre la tabla de trabajo, mostrar todos los datos, sería seleccionar todo from el nombre del esquema punto trabajo, y ahí me debería mostrar la tabla con los datos que acabo de agregar. Justamente el DNI, la profesión, la antigüedad en el trabajo y el sueldo.